1910 se conmemoraron los primeros 100 años de la Revolución de Mayo, que dio lugar a la primera junta de gobierno de lo que después se conocería como República Argentina. Mucho había cambiado desde entonces. En 1910 ya era un país pujante, considerado una de las naciones más importantes. El centenario significó una gran fiesta para los porteños y una fiesta para un país que quería mostrarse de esa forma poderosa, pujante, moderna, al mundo entero. El centenario es un momento especial de la historia argentina. No es solo la celebración de los 100 años de la Revolución de Mayo, sino era el intento de la generación del 80 de mostrar a qué había llegado el país, a qué expectativas, qué esperanzas, qué ilusiones. Las palabras que en ese momento se pronunciaban, que se escribían en los artículos, en los diarios, en las revistas, en todos los discursos, eran porvenir, esperanza, futuro. 1810 tiene la particularidad de ser una fecha que la rescató la generación de 1837 en el afán superador de esa disputa entre unitarios y federales que necesitaban encontrar un punto común, un hecho que los acercara aún en sus diferencias por el tipo de nación que querían, por el tipo de país que buscaban. Y 1810 era una fecha intocable para ambos. Entonces creo que, digamos, cuando se celebra el centenario, lo que se simboliza en realidad es el crecimiento y el progreso de la nación, la consolidación de una idea de nación y de una cierta identidad nacional. La sentencia de Juan Bautista Alberdi de gobernar es poblar se había convertido en una realidad incontrastable. Más de la mitad de los habitantes del país eran extranjeros. Venidos mayoritariamente de Europa por causa de la miseria y las guerras, habían encontrado en la Argentina un lugar en donde trabajar y criar a sus hijos. En 1895, la ciudad de Buenos Aires contaba con cerca de 600.000 habitantes. El censo de 1914 nos decía ya que a la ciudad se habían agregado 1 millón de habitantes más. De ese millón de habitantes, o sea, de un total de 1.600.000 habitantes, la gran mayoría eran extranjeros. Para que tengamos una idea más gráfica, si en ese momento estuviésemos caminando por cualquier calle céntrica de Buenos Aires, de 10 personas que nos encontrásemos caminando por la calle, 6 eran extranjeros. Las ilusiones de la gente eran mostrar el país. La desesperación era que vinieran muchos visitantes y poder mostrarle, ya que no el país, mostrarle sí la ciudad de Buenos Aires. Entonces la ciudad de Buenos Aires había que embellecerla especialmente. Levantaron edificios como el Colón, por ejemplo, terminaron el Congreso, hicieron la Plaza del Congreso, casi todas las plazas fueron arboladas, adornadas. Se erigieron cerca de 30 monumentos, se traían esculturas para tener en todas las plazas. Es decir, Buenos Aires tenía que ser una explosión. El centenario de la Revolución de Mayo fue celebrado con grandes festejos y con visitas de destacadas personalidades. El país le mostraba al mundo lo que había logrado, pero por otro lado, no se podía ocultar el malestar social generado por un régimen político que le cerraba el camino a las mayorías. La transformación había sido vertiginosa de la estructura social, de la estructura económica, pero las instituciones políticas propias del régimen oligárquico del siglo XIX se mantenían
sin cambios, sin transformaciones, 30 o 40 años después. Hacia 1910 parecía ser la asignatura pendiente de la élite dirigente hacer también la reforma política que permitiera adecuar, ¿no?, esas estructuras a los cambios producidos en los otros ámbitos. La clase gobernante estaba preocupada desde ya hacía algún tiempo porque los conflictos se iban multiplicando. Si nosotros analizamos las estadísticas de huelgas que se producen desde, yo diría desde 1890 en adelante, es decir, va creciendo el número de huelgas, porque claro, la clase trabajadora cada vez tiene más representantes también, entonces están buscando un lugar en la sociedad que no lo tienen. La agitación sindical, provocada por la situación de injusticia y descontento de la clase obrera, que estaba organizada en sindicatos socialistas y anarquistas, casi arruinó el festejo. El 8 de mayo, cerca de 70.000 manifestantes se reunieron en la Plaza Colón para pedir la derogación de la ley de residencia, arma que tenía el régimen gobernante para expulsar a los extranjeros que le resultaran indeseables y que tendría vigencia por 5 décadas más. La Argentina, especialmente por el impacto de la inmigración masiva, tenía contrastes sociales muy importantes. La vida del inmigrante era una vida muy dura. Cualquier salario que podían obtener aquí era sin duda mayor que el que podían obtener en sus lugares de origen, pero no era fácil insertarse en la nueva sociedad. Y las reclamaciones por los derechos del trabajador marcaron el punto culminante de esos contrastes. Para la clase dirigente, el conflicto social está cada vez más centrado en esa clase obrera que es un poco la creación de su mismo proyecto, ¿no? Cuando decidieron traer inmigrantes y decidieron modernizar a la Argentina y lanzarla por el camino de la integración económica, no por el modelo de desarrollo industrial, sino de país productor de materias primas y de alimentos, sin embargo estaban poniendo las bases, las raíces de una clase obrera ligada a las exportaciones y a los servicios que en algún momento iba a crear algún problema. Los festejos también estuvieron teñidos de problemas. Con esto que yo cuento, tantos anarquistas presos, tanta gente en condiciones precarias, tanto que no cabían en las cárceles y los tuvieron que llevar a los buques de la Armada, los tuvieron que tener ahí. Y los tenían para que no hicieran lío, hasta pensando que los anarquistas podían poner bombas, podían hacer huelga general, que habían proclamado la huelga general, habían hecho un llamamiento a la huelga general. Pero no pasó nada. Lo que sí, había festejos en todos los barrios. Los festejos empezaron ese día junto con el sol, porque los colegios secundarios le ordenaban a sus alumnos que fueran a ver la salida del sol del 25 al río. Y hay textos muy interesantes de testigos, de gente que ha sido alumno en esa época, que iban al Río de la Plata a ver cómo salía el sol en ese día, que era el día para la historia. Posteriormente fueron detenidos 2.000 activistas sindicales, lo que generó el llamado a la huelga general a partir del día 16. 5 días después, la misma fue levantada, pero el clima de inconformidad y desconfianza continuó. La represión a los obreros y a sus dirigentes no solo fue llevada a cabo por las fuerzas policiales, sino que también participaron civiles, grupos parapoliciales, integrados por jóvenes del barrio norte de ideas conservadoras y reaccionarias, y que al amparo de la fuerza pública irrumpieron en los actos de los obreros y atentaron contra algunos comercios de la comunidad judía. Las patotas armadas, de acuerdo con la policía, quemaron todos los locales sindicalistas, todos los locales anarquistas, todos los locales socialistas. Y como si esto fuera poco,
el payaso Frank Brown, que era el payaso más importante de la Argentina, un payaso inglés que había venido a Buenos Aires hacía mucho tiempo y era muy famoso y además muy popular, había instalado en lo que actualmente es el Centro Naval, en ese predio, había instalado su carpa. Y los niños bien de Buenos Aires decidieron que en esa carpa donde se iban a dar funciones gratuitas, iba a venir mucha gente mal vestida y desarrapada, según decía el diario La Prensa de esa época. La ciudad se va a transformar y los visitantes no van a pensar que somos una ciudad culta y aristocrática, sino una ciudad de pobres y desarrapados. Y los niños, bien, de acuerdo con los diarios de la época, quemaron este circo donde iban a dar funciones gratuitas. Para 1910 las huelgas arreciaban. En 1909 había habido una represión brutal en la celebración del 1 de mayo, con deportaciones, una aplicación muy estricta de la ley de residencia sancionada en 1902, se había declarado el estado de sitio, se habían clausurado los periódicos de las organizaciones partidarias y algunas hojas también de organizaciones sindicales. Y la protesta creció de tal manera que también las organizaciones de los trabajadores habían dispuesto que la huelga general estallara en las vísperas del 25 de mayo. Se volvió a declarar el estado de sitio en realidad no antes del 25 de mayo, sino que un mes después de los festejos estalló una bomba en el Colón, que fue el punto culminante de esas reclamaciones, y ahí se declaró el estado de sitio y se apuró la sanción de la Ley de Defensa Social, que era un complemento de la Ley de Residencia y que implicaba un mayor control sobre esa población díscola, especialmente los militantes de las organizaciones obreras, muy especialmente los anarquistas. A pesar de todo y en este clima de hostilidad, se corrió el 24 de mayo el Gran Premio Centenario en el Hipódromo Argentino. A la mañana siguiente, la del 25, se celebró el Te Deum en la Catedral Metropolitana con la presencia del presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, y luego dio comienzo al desfile militar, que contó con 20.000 efectivos y numerosas delegaciones de ejércitos extranjeros. El centenario tuvo varias caras. Una de ellas fue la cara de una ciudad opulenta que tenía, que ya tenía enormes palacios en lo que hoy es la Avenida Alvear, y básicamente alrededor de la Plaza San Martín se estaban construyendo enormes mansiones de tamaños impensados, no solo para Buenos Aires y para la Argentina, para gran parte de América, que eran el reflejo de esa opulencia, digamos, agrícola y ganadera. Los festejos son extraordinarios, hay festejos más populares, hay festejos que se hacen en la Avenida de Mayo. El desfile es el desfile más importante que se hizo casi en todo el siglo, y la gente quería estar en la plaza, quería ir a ver los soldados extranjeros, porque quería poder contarle a sus hijos, a sus nietos, a sus descendientes que habían estado allí. Y de hecho, era una narración habitual hasta mediados de siglo que las personas mayores de las familias dijeran: ah, cuando el centenario, yo me acuerdo, estuve en los festejos. Era como un título de nobleza argentino esto de haber estado en los festejos. Como en toda fiesta, hubo para el centenario invitados especiales. La más admirada, sin duda, fue la infanta Isabel de Borbón, hija del rey de España, Alfonso XIII, que arribó a Buenos Aires en el buque insignia bautizado con el nombre de su hermano, el ex rey Alfonso XII.
La infanta fue la única mujer embajadora entre los 50 representantes extranjeros que asistieron a los festejos patrios. También el presidente de Chile, Pedro Montt, estuvo entre los presentes, y en julio nos visitó el presidente de la Tercera República Francesa, Georges Clemenceau. Los festejos fueron a todo trapo, es decir, los festejos no solamente fue el día del 25 de mayo, que fue algo espectacular, vinieron representantes de 10 países que trajeron no solamente su representación diplomática, sino que además vinieron con soldados que desfilaron, vinieron con tropas que desfilaban, vinieron artistas, vinieron dos de los cantantes líricos más importantes a cantar en el Colón, que se había inaugurado 2 años antes. Se hicieron fiestas por todo lo alto, como dirían los españoles, pero además, como había una visitante ilustre que era la infanta Isabel, los argentinos, pese a que siempre hemos hablado de nuestro republicanismo, estaban hipnotizados con que hubiera alguien de la monarquía europea. Y la trataron realmente como si fuera una reina, tanto que el diario La Razón, en su edición del día 9 de mayo, dice: la infanta reina en Buenos Aires, porque era realmente lo que se sentía. Todos estaban esperando además que le dieran títulos de nobleza. Hubo muchas bromas en este sentido acerca de que todos los argentinos querían tener títulos de nobleza, esperando que la infanta Isabel les pudiera dar títulos de nobleza. Pero ocurre que la infanta Isabel era nada más que la tía del rey, y que era un personaje absolutamente de segunda, tercera o cuarta línea en la corte española. Sin embargo, aquí la recibieron con todos los honores. Por la noche la fiesta continuó en el Teatro Colón, interpretándose la ópera Rigoletto del compositor italiano Giuseppe Verdi. Y afuera también hubo teatro y cine gratis para aquellos que se acercaron al centro de la ciudad. Pero no solo hubo fiesta y agitación social, también Argentina mostró su participación en el adelanto científico de la época y se reunieron en Buenos Aires distintos congresos internacionales: el científico americano, el internacional de medicina y el arqueológico americanista. En este último, el arqueólogo argentino Juan Bautista Ambrosetti le presentó a la comunidad científica, nacional e internacional, sus descubrimientos arqueológicos sobre las culturas andinas en la ciudad jujeña de Tilcara. Las 5 exposiciones que se hicieron para celebrar el centenario de la Revolución de Mayo cubrían esos aspectos, y cubrían los aspectos que eran como condición fundamental demostrar para que esta ciudad sea efectivamente reconocida como una ciudad culta. Exposiciones que se ubicaron básicamente en la zona norte de la ciudad, para decirlo rápidamente, en el eje de la actual Avenida del Libertador, desde la Plaza San Martín hasta lo que hoy es Plaza Italia, aproximadamente en ese lugar. Una exposición de arte en Retiro, en el pabellón que había representado a la Argentina en otra gran exposición, en la exposición de París de 1889. Ese pabellón que había ganado el premio a Pabellón de Bandera y que lamentablemente ha desaparecido. Hace poco tiempo se ha descubierto en un galpón de chatarra de Mataderos parte de la estructura de ese pabellón. Fue vendido como chatarra. Luego la exposición de ferrocarriles, que está donde hoy aproximadamente está la nueva mezquita de Buenos Aires, en el Regimiento 1 de Patricios. Queda algo de esa exposición, queda un pabellón de fiestas aún en pie. La exposición rural, obviamente, en el predio homónimo, en Palermo. La exposición de higiene,
toda ciudad moderna debía demostrar su capacidad de manejar situaciones sanitarias. Y por último, tal vez la que menos prensa tuvo de las exposiciones, la exposición de productos españoles. Buenos Aires en 1910 y la Argentina toda, entre varios procesos que se llevaron a cabo, estaba reconciliándose con la metrópoli. También se reunió la Cuarta Conferencia Panamericana, que contó con representantes de todos los estados del continente, y se llevó a cabo un Congreso Internacional Feminista. El mundo económico participó de los festejos, realizando diversas exposiciones, como la de agricultura y ganadería, la industrial y la ferroviaria. Distintos países le obsequiaron a la Argentina monumentos. Los ingleses, la Torre en Retiro; los españoles, el monumento de Palermo; y los italianos, el de Cristóbal Colón detrás de la Casa Rosada. Los artistas participaron también del Centenario de Mayo. El nicaragüense Rubén Darío escribió su Canto a la Argentina, Leopoldo Lugones sus Odas Seculares, y el gobierno promulgó la ley que protege a la propiedad intelectual. Pero el conflicto político y social continuaba. Los anarquistas llevaban a cabo atentados, como el asesinato al jefe de la policía, coronel Ramón Falcón, perpetrado por Simón Radovítsky en noviembre de 1909, en repudio de la represión policial llevada a cabo durante el acto del 1 de mayo de ese año, durante los sucesos de la llamada Semana Roja. El 26 de junio de 1910 estalló una bomba en la función de gala del Teatro Colón. La Cámara de Diputados se reunió al día siguiente y los discursos de ese momento son realmente, dan terror pensar en un país tan autoritario. Todo esto está al mismo tiempo, es decir, un país que mira hacia el futuro, un país que empieza a hacer también una autocrítica, empieza a mirarse hacia adentro, empieza a tratar de ver qué es esto de ser argentino en un momento en que, bueno, la inmigración había llegado con todo, es decir, era el momento de la ola inmigratoria, y los viejos criollos y sobre todo la oligarquía veían que era un momento difícil, porque iban a ser desalojados, como de hecho después lo fueron. La oligarquía fue desalojada del poder. En 1910 sube a la presidencia de la República Roque Sáenz Peña. Y Roque Sáenz Peña, que es, sí, indudablemente un exponente de esa clase dirigente, sin embargo tiene conciencia de que la sociedad ha cambiado y de que los cambios hay que implementarlos. Es quien logra el acuerdo con el futuro presidente de los argentinos, Hipólito Yrigoyen, para poder sancionar la ley electoral. Una ley que asegurará la libertad del voto, como dije, la garantía de la limpieza del sufragio, y que va a ampliar la base política de la Argentina, va a democratizar, o por lo menos va a permitir el inicio de una democratización de la vida política y un cambio en la cultura.